Hola makers, bienvenidos a Solutions 3D. Aquí tenemos una pieza que nos han traído para reparar. Vamos a ver cómo la reparamos. Venga, vamos. Bueno, aquí tenemos la pieza ya reparada. Esto es una impresión que no es exactamente igual que el original, que sería este, pero que es suficiente como para que quede bien aquí tenemos la pieza rota, la pieza reparada y una copia que nos han dado de la pieza original. Vamos a verla. Aquí vemos el diseño del altavoz, que se hizo en varias piezas. Una pieza que es la estructura y otra pieza que es la parte de abajo, que tiene muchísimos agujeritos. Esto ha sido muy complicado de realizar porque el Inventor se bloqueaba, el AutoCAD también, pero gracias a la combinación de los dos hemos conseguido diseñar la pieza esta con todos los agujeritos, que son hexagonales, y que luego en el momento de la impresión pues los imprime perfectamente. Aquí vemos cómo se imprime y cómo queda. En varias opciones. Aquí tenemos una pieza totalmente diseño, que se trataba de tapar o quitar el cenicero de este vehículo y en su lugar poner un panel de mandos. Según me explicó, era para poder utilizar unos mejoras en el vehículo y utilizar aceite de girasol. Aquí vemos una palanca que sirve para dar gas a una moto de agua. Esta palanca tenía que soportar poco esfuerzo, pero tenía que tener una forma determinada para que encajara. Entonces me pidieron que hiciera la pieza y la hice, y para que fuera más resistente le di un acabado de cianocriato. Luego también la hice con el 870, que es mucho más resistente a la rotura. Esta pieza es un engranaje que mueve el cuenta kilómetros de un vehículo. Esta pieza es muy delicada, se rompió y ya no funcionaba el cuenta kilómetros, y para pasar la ITV, un vehículo antiguo, pues no encontraba recambios y no podía usar el vehículo, pues porque no tenía la ITV correctamente. Y con esta pieza que hice funcionó bien. Tuvo que pegarla para que tuviera una adherencia perfecta con la placa, con el eje donde iba insertada. Le hice unas estrías, pero no fueron suficientes y tuvo que utilizar un pegamento especial para poder fijar este engranaje a un eje que venía de las ruedas y hacía mover el contakilómetros. Esta es la tapa de una pieza también de moto que tenía el problema de que se rompió la punta. Entonces, al romperse la punta, la tuvimos que, en vez de modificar, de reemplazar toda la pieza, esta sería la pieza que está correcta, que es original de fábrica, y esta es la pieza que yo he añadido para hacerle la oreja que necesita para poder sujetar esta pieza donde tiene que sujetarse. Entonces yo le he hecho la pieza esta negra, no la he impreso, pero sí que he impreso la amarilla, que es la que nos da lo que necesita para poder sujetarse. Aquí vemos una tapa para unas pilas de una cámara, que también es bastante interesante porque es muy delgado, tiene 1 milímetro de grosor, y con este milímetro, también con el 870, pues se me ha dado muy bien, me ha quedado bastante bien y puede seguir siendo funcional y puede utilizar la cámara sin problema alguno, y que parece realmente la tapa original de la que vemos. Aquí me pidieron la tapa, un adorno para un coche de tuning. Entonces se trataba de hacer esta pieza, la diseñé, la imprimí, hice varias versiones y este sería el objetivo, que quedara más o menos así. Es una tapa hecha con material, con pelea brillante de plata,
que queda pues muy bonito. Luego se puede acabar, como también acabamos otras piezas que hice para este mismo, que luego las pintó. Aquí vemos dónde están las piezas. Aquí. Y ahora desactiva las otras. Vale. Estas serían las piezas acabadas de una llanta de un vehículo. También resultan muy interesantes. Cuando le damos una pintura, quedan perfectas. Esta pieza es la pieza que va en la maneta de un coche. Es una pieza muy pequeñita, se imprimió bastante bien, aunque queda un poquito rayada, pero funciona perfectamente. Es lo que hace que la maneta se desbloquee del coche, y solo esta pieza pues ha ahorrado mucho dinero, porque si no habría que comprar toda la maneta entera del coche, y por eso pues valía la pena intentar hacer una pieza de recambio. La hice también en el material 870, que me da mucha más dureza y consistencia. Aquí me llamó el cliente que tenía una rueda con una necesitaba una llave hexagonal. Resulta que ya no la fabrican las llaves hexagonales, octogonales con 8 lados. Entonces me pidió que le hiciera una llave de tubo de esta forma. Entonces yo le dije pues que no era posible, porque el material como llave de tubo no podía aguantar mucha fuerza. Entonces le propuse una alternativa. Le propuse de hacer una pieza totalmente octogonal y luego una base cuadrada. De esta forma, con esta llave podría desenroscarla de forma correcta. Entonces nos pusimos manos a la obra, y en cuestión de minutos empezamos a dibujar la pieza y a imprimirla con la impresora. En menos de una hora el cliente ya tuvo la pieza terminada, que era esta, y solamente faltó pues desengancharla y entregársela inmediatamente. Bueno, ya os he enseñado unas cuantas piezas que he hecho de automoción, de recambios, reparaciones y modificaciones, adaptaciones de piezas que me han pedido. Os voy a enseñar muchas más. Por ejemplo, estoy trabajando en la pieza que os enseñé todavía, ya casi la tengo terminada, y también estoy haciendo un gusano en 3D, que lo vamos a escanear y vamos a ver cómo queda en 3D. Venga, os espero en el próximo capítulo. Sobre todo, suscribiros y darle a la campanilla, y si os gustan mis vídeos, seguidme. Hasta la otra, makers.